Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan, chicos? Hoy vamos a trabajar un tema de física, de hidrostática, que se denomina empuje. ¿Sí? Cuando nosotros tomamos un cuerpo y lo sumergimos en un líquido, vamos a suponer que tenemos un recipiente con un líquido, y colocamos un cuerpo dentro de ese líquido, va a aparecer una fuerza vertical con sentido hacia arriba que se denomina empuje. O sea, si yo tuviera que analizar qué fuerzas están actuando cuando el cuerpo está dentro de un líquido, vamos a tener, por un lado, el peso del cuerpo, que lo vamos a denominar P, pero el líquido va a hacer una fuerza vertical hacia arriba sobre el cuerpo que se denomina empuje. Entonces, puede ocurrir tres cosas. Puede ocurrir cuando yo coloco un cuerpo en un líquido, puede ocurrir que se hunda, ¿sí? En ese caso, el peso del cuerpo es mayor al empuje. Puede ser que quede flotando a media agua, en ese caso el peso es igual al empuje, o puede ocurrir que quede flotando, como en este caso, con una parte emergida, ¿sí? En donde el peso tiene que ser menor al empuje. Muy bien. ¿Cómo nosotros determinamos el peso de un cuerpo? El peso de un cuerpo, como el peso es una fuerza, se determina con un instrumento que se llama dinamómetro. El dinamómetro no es otra cosa que un resorte con un extremo en donde vamos a colgar el cuerpo que nosotros queremos pesar y atrás tiene una escala, ¿sí?, que me va a indicar, de acuerdo al estiramiento del resorte, cuál es el peso del cuerpo. Entonces, supónganse que nosotros tenemos un cuerpo, este resorte se estira, me indica un peso. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando yo me voy con este conjunto, con el dinamómetro y el cuerpo, me lo llevo y coloco el cuerpo dentro de un líquido? ¿Qué es lo que va a ocurrir con el estiramiento del resorte? Bueno, se va a reducir, o sea, esto va a levantarse, indicándome un peso que en este caso, como el cuerpo está sumergido, lo voy a llamar peso aparente. Entonces, de ahora en más, cuando nosotros hablamos del peso en el aire, vamos a estar hablando del peso real del cuerpo. Cuando nosotros lo sumergimos en un líquido, vamos a estar hablando de un peso aparente. Eso me permite escribir la primera expresión que para determinar el empuje lo podemos determinar como la resta entre el peso real y el peso aparente, ¿sí? Primera expresión. Bueno, también el empuje lo podríamos calcular como peso específico del líquido por el volumen del cuerpo sumergido. ¿Por qué decimos volumen del cuerpo sumergido? Porque no necesariamente todo el cuerpo va a estar sumergido, ¿sí? En el caso de que se hunda hasta media agua sí, pero en el caso, por ejemplo, el volumen del cuerpo sumergido será esta parte que está dentro del líquido. Entonces, este volumen va a ser el volumen que esté sumergido. Y fíjense otra cosa, que esta expresión, que es peso específico por el volumen del cuerpo sumergido, no es otra cosa que el peso del líquido desplazado. ¿Por qué? Porque peso específico es igual al peso sobre volumen, ¿no? Ahora, si el volumen lo pasamos multiplicando, me queda que el peso es igual al peso específico por el volumen. O sea, peso específico del líquido, pero el volumen del cuerpo sumergido es lo mismo que el volumen del líquido desplazado. Entonces, peso específico del líquido por el volumen del líquido, ¿qué me da? Me da el peso del líquido desplazado, ¿ok? Bueno, con estas dos expresiones vamos a trabajar. Antes de avanzar sobre algunos problemas, vamos a trabajar un poquito el tema de densidad, peso específico y el tema de las unidades. La densidad, sabemos muy bien, si no tenemos que retroceder a los videitos de densidad, es igual a la masa sobre el volumen de un cuerpo, es una propiedad intensiva. Yo, conociendo cualquiera de las dos de las tres variables, puedo determinar la tercera. Si yo tengo la densidad y el volumen, paso el volumen multiplicando y obtengo la masa, por ejemplo. Y el peso específico va a ser igual al peso dividido el volumen, ¿sí? Están íntimamente relacionados porque el peso y la masa también están relacionados. Recuerden que el peso es igual a la masa multiplicado por la gravedad. Entonces, si yo tengo la densidad y quiero averiguar el peso específico, ¿sí? Peso específico va a ser igual a densidad multiplicado por gravedad, ¿eh? Estas expresiones anótenselas porque las van a estar trabajando a lo largo del tema. Bueno, por lo general, hablando de densidad, vamos a suponer que estamos trabajando con el agua. La densidad del agua es de 1 gramo sobre centímetro cúbico. Estas unidades
que es muy común que se utilicen estas unidades, pertenecen al sistema CGS, al sistema de unidades CGS. CGS, recuerden, C de centímetro, gramo y segundo, y todas las unidades derivadas. Gramo y centímetro cúbico deriva del centímetro. Pero lo que es aconsejable siempre es trabajar en el sistema internacional, el sistema MKS. Sistema MKS, M de metro, K de kilogramo, S de segundos. O sea, si yo quisiera convertir esta densidad al sistema MKS, podemos hacerlo a partir de fracciones equivalentes. Por ejemplo, yo quiero que se vaya como unidad de masa el gramo y quiero que aparezca en su lugar el kilogramo. Entonces, como quiero que se cancele el gramo, lo pongo en el denominador y en el numerador ponemos la unidad de masa que necesitamos, que es el kilogramo. Al más grande le ponemos un 1, un kilogramo son 1000 gramos. Ahora, para que se vayan los centímetros cúbicos, lo ponemos en el numerador para poder simplificar, y como unidad de volumen quiero que aparezca el metro cúbico. Un metro cúbico, si el metro cúbico es más grande, es equivalente a 1.000.000 de centímetros cúbicos. De esa forma podemos cancelar estos 3 ceros con estos 3 ceros, centímetro cúbico con centímetro cúbico, gramos con gramos, y me queda que la densidad es igual a 1 por 1 por 1000, serían 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Ahora, si yo quisiera el peso específico del agua en sistema internacional, directamente hago la densidad por la gravedad. Sí estoy haciendo, no anoté la fórmula, pero sería esta, densidad por gravedad. Por lo general, la gravedad se utiliza como 10 metros sobre segundos al cuadrado. Nos estaría dando 10.000 por 10, serían 10.000. Kilogramos, metro segundo al cuadrado, toda esta unidad es newton sobre metro cúbico. Pero bueno, esto de la gravedad como 10 depende de la cátedra. Por una cuestión de comodidad se suele siempre trabajar con 10 la gravedad, pero si bueno, trabajan con 9,8, el peso específico va a resultar ser 9.800 newton sobre metro cúbico, el peso específico del agua. Entonces, para redondear, como regla práctica, siempre que yo quiera pasar de sistema CGS, o sea, de gramos centímetro cúbico, al sistema MKS, ¿sí? Lo que voy a hacer a partir de la densidad es multiplicarlo por 1000. Si yo a la densidad la multiplico por 1000, me va a dar ya en la unidad del sistema MKS, kilogramos sobre metro cúbico. Por ejemplo, si la densidad del mercurio es 13,6 gramos sobre centímetro cúbico, la densidad del mercurio va a ser 13.600 kilogramos sobre metro cúbico. ¿De acuerdo? Para hacer más ágil la cosa, porque esto se va a hacer todo el tiempo, estos pasajes, ¿sí? Entonces tienen que tratar de hacerlo lo más rápido posible y sin hacer tanto desarrollo. Bueno, vamos a resolver algunos problemas, vamos a hacer un problema, uno al sumo 2, para que tengan de ejemplo, pero ya después vamos a pasar ya a los problemas de examen, ¿sí? En los siguientes videos, en las actividades propuestas. Voy a leer un ejercicio. Dice, un cubo de hierro de 20 centímetros de arista se sumerge en alcohol. El peso específico del hierro es 7,8 gramos fuerza sobre centímetro cúbico. Y me pide calcular el peso del cuerpo en el aire, el empuje que recibe en el alcohol, me da el peso específico del alcohol, y el peso del cubo sumergido. Muy bien. Vamos a ir anotando primero la información. Tenemos un cubo de 20 centímetros de arista, o sea que todas las aristas son 20 centímetros porque es un cubo. Entonces, yo podría a partir de ese dato calcular el volumen del cuerpo. Ahora, por otro lado, me da la densidad de hierro, pero me la da en sistema, me da una mezcolanza de sistema gramo-fuerza sobre centímetro cúbico, ¿sí? En realidad esto no sería la densidad, esto es el peso específico porque está en unidad de fuerza, o sea que acá vamos a poner peso específico, ¿de acuerdo? Bien, vamos a ponerlo más lindo, ¿sí? Bueno, les voy a dar un secretito para no hacer tanto desarrollo de unidades. Primero les doy un ejemplo y después vuelvo a esto. Esperen que primero vamos a hacer un ejemplito. Supónganse que ustedes tienen un cuerpo que tiene un peso de 7,8 kilogramos fuerza. Esto es una unidad de fuerza del sistema técnico. 1 kilogramo fuerza son
10 newtons si usamos gravedad 10, ¿sí? Entonces, si yo esto lo paso a newton, esto me va a dar 78 newton. Ahora bien, si yo quisiera calcular la masa del cuerpo, como peso es igual a masa por gravedad, acá el peso serían 78 newton, la masa es lo que quiero averiguar y la gravedad es 10 metros sobre segundos al cuadrado. Cuando pasa la gravedad dividiendo, acá me queda 78 kilogramos metros segundo al cuadrado, que esto es lo mismo que newton. Dividido 10 metros segundo al cuadrado, simplifico unidades y me queda 7,8 kilogramos igual a la masa. ¿A qué voy con esto? Si yo tengo un peso de 7,8 kilogramos fuerza, ojo que esto es una fuerza, y yo quiero saber la masa de este cuerpo, coincide numéricamente, ¿sí? Fíjense que la masa me dio 7,8 kilogramos, sin la flechita arriba. ¿Qué les quiero decir con esto? Si yo tengo este peso, directamente yo puedo decir la masa va a ser 7,8 kilogramos sin hacer ningún desarrollo. Lo mismo pasa con el gramo fuerza. Si yo tengo un peso de 30 gramos fuerza, la masa del cuerpo va a ser 30 gramos. Sin tener que hacer el desarrollo. Insisto, no son la misma magnitud. Esto es una fuerza, esto es la cantidad de materia. Pero lo que quiero decirles es que numéricamente es lo mismo, ¿sí? Y la unidad se le saca la flechita. Todos son datitos como para que hagan las cosas mucho más rápido. Entonces, yo podría decir en este caso que la densidad del hierro es 7,8 gramos sobre centímetro cúbico, ¿sí? Recuerden que densidad es masa sobre volumen, por eso de peso pasé a masa, pero de peso específico pasé a densidad. Bien, tenemos la densidad del hierro, podemos calcular el volumen del hierro. Lo primero que me piden es el peso del cubo en el aire, o sea, el peso real. Entonces, ¿qué podríamos hacer nosotros? Y bueno, podríamos hacer peso específico igual a peso sobre volumen. El peso específico lo tenemos en este caso, es 7,8 gramos fuerza sobre centímetro cúbico. El peso es lo que quiero averiguar, pero no tenemos el volumen. Resulta ser que esto es un cubo, entonces el volumen de un cubo se calcula haciendo arista al cubo. En este caso, volumen serían 20 centímetros elevado al cubo. Esto da 20 elevado al cubo, me da 8000 centímetros, perdón, al cubo, no al cuadrado, 8000 centímetros cúbicos. Este es el volumen del cuerpo en centímetros cúbicos. Como acá esto está en centímetros cúbicos, lo dejo en esta unidad de volumen. Ahora van a ver por qué, para no enroscarme con las unidades. Entonces reemplazo el volumen por 8000, pasa el volumen multiplicando, queda 7,8 gramos fuerza sobre centímetros cúbicos por 8000 centímetros cúbicos igual al peso. Simplifico, 7,8 por 8000, eso nos da 62.400 gramos fuerza igual al peso. O sea, si lo quiero en kilogramos fuerza, divido por 1000, 62,4 kilogramos fuerza es igual al peso, el peso real. O sea, hasta ahora no nos metimos todavía con el tema de la hidrostática, ¿sí? Con el empuje. Estamos calculando simplemente el peso del cuerpo a partir de su volumen y a partir de su peso específico. Y ese peso es lo que denominamos en este tema peso real. Bien, ahora me pide el empuje que recibe en el alcohol. Y me dan como dato el peso específico del alcohol, que es 0,8 gramos fuerza sobre centímetro cúbico. Bueno, bárbaro. ¿Qué podemos hacer nosotros? Y bueno, podemos plantear que el empuje es igual al peso específico del líquido, en este caso del alcohol, por el volumen del cuerpo sumergido. ¿Sí? El cuerpo me está diciendo que se sumerge completamente, el volumen lo tenemos del cuerpo, y el peso específico del alcohol también. Entonces quedaría 0,8 gramos fuerza sobre centímetro cúbico por 8000 centímetros cúbicos. Simplificamos centímetro cúbico con centímetro cúbico y multiplicamos. Da un empuje de 6400 gramos fuerza. En kilogramos fuerza serían 6,4. Y por último, lo que me pide es el peso del cubo sumergido, o sea, el peso aparente. Recuerden que el empuje lo podríamos plantear como peso real menos peso aparente.
A mí me están pidiendo el peso aparente, lo puedo pasar sumando, ya que está restando, y traer al empuje restando, para ya despejar la incógnita. Peso menos empuje. Peso aparente va a ser igual al peso real, que es lo que calculamos al principio, 62,4 kilogramos fuerza, menos el empuje, que es 6,4 kilogramos fuerza. Si trabajamos en kilogramos fuerza, podemos trabajar en gramos fuerza, no hay ningún problema. Y bueno, por último hacemos la resta y termina el problema. 56 kilogramos fuerza sería entonces el peso aparente. Bueno, chicos, eso ha sido todo para este video de hoy. Quiero que les queden claros estos conceptos, ¿sí? De que aparece una fuerza cuando el cuerpo se lo sumerge, esa fuerza se denomina empuje, es vertical y hacia arriba, ¿sí? El líquido le ejerce una fuerza al cuerpo verticalmente hacia arriba. ¿Qué pasa cuando el peso es mayor al empuje? Cuando son iguales y cuando el cuerpo se hunde, ¿sí? Cuando el cuerpo flota, digo que el peso es menor al empuje. Y tienen que mantener bien en claro esta expresión de acá y por supuesto todas las fórmulas que tienen que ver con la densidad y peso específico. Les dejo un saludo grande, ya nos estamos viendo en los videos de ejercicios de parciales. Saludo grande, chicos, chau chau.